allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalabasis Acosta. Cita: las palabras y los discursos. Epígrafes. Primero, ton de hyperuranium topon ute tis imnisepo ton tide piitis ute poteim nisi cataxian. Plátonos Fedros. 247 sí. Traducción. A aquel lugar supraceleste, ninguno de entre los poetas de aquí lo cantó, ni lo cantará jamás como merece. Platón, Fedro, 247 c. Segundo epígrafe. Ute allo titonimin y allo tinitonondon sinegnosmenon. Ude titon uc ondon, ude titonondon estin. Ute ta onda aftin gignoski, y afti estin. Ute afti gignoski ta onda, y onda estin. Ute logos aftin estin, ute onoma ute gnosis. Ute scotos estin, ute fos, ute plani, ute alicia. Ute estin aftis catholucesis, ute aferesis. Alá ton metaftintas thesis que aferesis piuntes, aftin ute ticemen, ute aferumen. Epi que hiperpasan thesin estin, y pandelisque eniea ton pandonetia que hiperpasa aferesin, y hiperogi tu pandon aplos apolelimenu que epekina ton olon. Pseudo Dionisiu aeropagitu perimistikis theologias. Pende hecaton peninta. Traducción. Ni nada más es la causa de todas las cosas de entre los entes colegidos por nos o por otro cualquiera. Tampoco es algo entre los no entes, ni tampoco algo entre los entes. No la conocen los entes por lo que ella es, así como tampoco ella conoce los seres por lo que son. Tampoco hay discurso de ella, ni nombre, ni esencia. No es obscuridad ni luz, tampoco engaño ni verdad. No hay de ella en absoluto tesis ni substracción, aunque si somos hacedores de tesis y de substracciones acerca de ella, ni le ponemos ni le quitamos, pues está más allá de todo aquello, puesto que por encima de toda tesis, la entera y unitaria causa de todas las causas es, así como por encima de toda substracción, la preeminencia, pues simplemente libertada es de todas las cosas y allende todo. Pseudo Dionisio Areopagita, de la Teología Mística, 5.150. Tercer epígrafe. Sabios y retóricos abandonaron la existencia sin lograr ponerse de acuerdo sobre el ser y el no ser. Hermanos míos en ignorancia, seguid gustando el zumo de la vid y dejad a esos hombres ilustres contentarse con pasas. Omar Khayyam. Es menester que discriminemos brevemente tres categorías. En primer lugar, la del lenguaje, por el cual entenderemos una condición heterónoma en la que cada ser humano queda al ser fundado de manera abrupta en el significante, en ese lugar del otro con mayúscula. El lenguaje es un atributo, una dimensión y una condición que revela las vicisitudes de la humanidad. Ya lo compuso mejor Octavio Paz, comillas. El lenguaje, en su realidad última, se nos escapa. Esa realidad consiste en ser algo indivisible e inseparable del hombre. El lenguaje es una condición de la existencia del hombre y no un objeto.
un organismo o un sistema convencional de signos que podemos aceptar o desechar. Cierro comillas. A diferencia de lo planteado usualmente, el lenguaje en los humanos no consuma el hecho comunicativo tal como se lo ha soñado desde tiempos platónicos. Si nos supeditamos a las definiciones de eficiencia comunicativa, de asertividad o de comprensión plena, nos percatamos de que el lenguaje en el uso cotidiano no funciona, o más bien, de que disfunciona o desilusiona, ya que el hecho interpretativo particular, así como la posición hipoléptica de cada quien, consigue que algo se pierda y que otra cosa deba añadirse, reformarse y adaptarse. La ansia constitutiva de cada ser humano es justamente el ruido que se le hace a la univocidad y a la interferencia a la comunicación plena, que de lograrse haría de nosotros sujetos de pesadilla, unos autómatas y máquinas obsecuentes. No todo en el lenguaje es metafórico o verbal. Hay en él un sustento real, una suerte de agujero negro en pos del cual toda la galaxia de lo humano se agrupa y orbita. Yace una oquedad preexistente con la cual se topa el místico cuando acontece su pasión. El hecho místico se resitúa como una visita padecida al lugar constitutivo de lo humano. En segundo lugar, tenemos a los discursos y a las palabras. Es decir, ahí están las otras dos categorías. El lenguaje, discursos y palabras. Por ellos comprenderemos en este contexto una serie de sentidos que pueden plantear una visión de mundo, que estructuran codiciando el anquilosamiento y su perpetuación, establecen lugares, jerarquías, funciones, usos y modos de hacer lazo social. Los discursos sugieren y crean realidades, cotidianidades, mundos posibles. Lacan en su seminario 20, aún, en la clase, el seminario 20 se llama aún, en la clase impartida el 13 de enero de 1973, afirma que los discursos son usados como modos de vinculación, comillas. El significante como tal no se refiere a nada que no sea un discurso, es decir, un modo de funcionamiento, una utilización del lenguaje como vínculo, cierro comillas. Los discursos estatuyen objetos, implican siempre epistemologías y lugares verídicos, y producen saberes. Son una moral con su respectiva esperanza de congruencia, con una deontología cuyos significantes giran en torno a un lugar de verdad, o, más específicamente, en cuyo lugar de verdad son ubicados algunos significantes. Por ejemplo, el lugar del significante Dios ocupa el lugar de verdad para el discurso religioso. Puede hablarse entonces tanto de discurso médico como de discurso de tal o cual religión, como discurso del periodismo. Los discursos se moran, es decir, funcionan si alguien se incumbe, si alguien los incorpora y padece. No es lo mismo ocupar el discurso de la ciencia que el discurso del budismo. Los discursos tienen consecuencias éticas, son éticas. También los discursos son los modos de cubrir el pavor por la emergencia o presunción de lo real y de lo erótico. Los discursos controlan los goces. No existe el discurso como un en sí por fuera de lo humano, tal como no existe el lenguaje por fuera de nadie. Si hay lenguaje, es porque alguien lo sostiene, fungiendo como otro con mayúscula o porque alguien se sostiene allí. Por último, en tercer lugar, están los idiomas con sus gramáticas y desde luego sus palabras. Desde luego, sus palabras. No todo palabrear implica un discurso. Cuando se pide la hora, cuando se expresa un deseo, cuando se intenta explicar cómo ocurrió algo, no siempre se intenta hacer un discurso o convencer a alguien de uno. Aunque es cierto que el adulto cuando habla lo hace conceptualmente y actuando discursos de los que se ha convencido. Cuando un médico pide la hora no deja de sentirse médico y cuando un abogado dice te amo, aunque en ese momento no esté pensando en el derecho ni litigando,
Si la relación cuaja, al amado le tocará lidiar con la manera particular en la que el abogado concibe su profesión y cumple sus horarios de trabajo. Una persona puede obrar varios discursos, porque los discursos se actúan según su contexto o época de la vida. Se puede ser padre de familia, esposo, músico y juez. Hay que decir en todo caso que las palabras en sí mismas, así como los idiomas, son estructuras ideológicas. Es decir, son ya unas interpretaciones de mundo y unos cortes que se correlacionan haciendo mundos. Los idiomas son, en buena medida, gigantescas sugerencias interpretativas, vivas y mutantes. Son el espacio do se dan, o podrían darse, todos los discursos y mundos posibles. El facto místico acontece como un por fuera de la palabra, del idioma, de los discursos, de la cultura, de los usos y las posiciones ante aquellos usos. Si bien el facto místico es inefable, sobreviene como una esciencia que excede todas las posibilidades de la enunciación. Cuando quien ha padecido el facto místico vuelve en sí, se reconfigura y vuelve a ponerse la máscara para entrar en la escena de la historia, de su historia. Está perplejo. De repente lo embarga la sensación de insuficiencia del lenguaje, pues ha experimentado un goce que excede a toda palabra y que no puede contenerse en ninguna estructura de discurso. Nada de lo que pueda decir transmite el hecho. Nada de lo que pueda articular puede hacerle entender, es decir, padecer al otro lo que le aconteció. El místico, sea pío o impío, cuestiona las posibilidades del lenguaje, o más bien, conoce los límites del mismo y comprehende que poco puede dar o que solo puede alegorizar como un oráculo. No es de extrañar que muchos místicos conquisten el silencio. Aún así, el místico sabe que algo le aconteció y no tiene más que su idioma, los discursos, la cogitación y su posición hipoléptica para poder dar cuenta de lo que no fue ni idioma, ni discurso, ni cogitación, pero que sí reveló un goce idiosincrásico. Lo que piense o se componga luego consistirá en una sombra que, como tal, apenas dará cuenta del objeto y de la dirección de la luz. Pero eso es bastante. Transmite en negatividad, como lo describiría Giorgio Agamben. A esta especie de reverso lo llamaremos misticología, es decir, al intento de revelar como posición e historia lo que de por sí es incompuesto, asínceton, y anistórico, anistoriton. El místico es alguien que habla o calla, que vive sabiendo que el lenguaje, como él, es fracto. De alguna manera, el místico ostenta, vive, una posición padecida ante las posibilidades del lenguaje. Luego del facto místico, lo real se impone, mientras que las realidades zozobran y se reajustan. Todos los seres humanos están locos porque hablan pensando que encierran bien el ser de lo que refieren, que oran suficiencias, que el otro puede entender lo dicho plenamente y que de hecho que ese otro puede ser entendido. O sea, todas estas son locuras, repito. Todos los seres humanos están locos porque hablan pensando que encierran bien el ser de lo que refieren, que oran suficiencias, que el otro puede entender lo dicho plenamente y que de hecho que ese otro puede ser hasta entendido. El místico sabe que todo ello no es más que locura y delirio y que cualquier cosa que se enuncie no es, fue ni será comprensible si por ello se quiere decir aprehensible. El místico, paradojal, está del lado de la incomunicación cuando habla. Ejecuta la incomunicación y advierte sobre ella. Es siempre una especie de teólogo apofático, un lúcido del reverso. Hay místicos que intentan componer su misticología, mas ella siempre resultará insuficiente. ¿Acaso en la patencia de aquella insuficiencia consista su finalidad? Las palabras y los discursos, empero, pese a su límite, introducen en el sentido, y eso podría servirle a algún místico
y eso podría servirle a algún místico, podría brindarle cierta tranquilidad. Comillas, queda la posibilidad de, en cuanto escribamos, y por poco que escribamos, sepamos que nos acercamos al límite, al peligroso umbral en el que se plantea la reversión, cierro comillas, aclara Blanchot. Hay otros a quienes, pese a poder fijar algo en la escritura, no se sosiegan. Otros más, inclusive, no hablarán, no compondrán misticologías, sino que, al no saber qué más hacer con su esciencia, operarán, haciendo arte, hablarán con actos y dejarán vestigios. Erga, obras. Crear puede ser un modo de tramitar el encuentro con lo real, que no es una tramitación palabreada, sino obrada, ergatiquí o ergatica, ahí como adverbio. Lo místico puede acontecer a quien lo buscaba, a quien huía y hasta a quien nada buscaba. Hay discursos, insisto, lo místico como el enamoramiento, como el amor, nos acontecen si lo buscamos, si no lo buscamos o si no andábamos buscando nada e íbamos incautos por el mundo. Hay discursos, como los religiosos, los de los antiguos misterios grecos o los de los budistas, que en efecto buscan propulsar, preparar o advertirle a la persona acerca del hecho místico. Otros, pudiendo por ejemplo no ser religiosos, un buen día pueden padecer su facto místico. Otros, pudiendo por ejemplo no ser religiosos, un buen día padecen su facto místico y luego buscan por doquier qué discursos les obsequian ciertas explicaciones sobre lo acontecido, pudiendo engancharse a algún lado. No es necesario que las personas vengan creyendo o vengan morando en determinados discursos para padecer lo místico, aunque debemos aceptar que muchos discursos están diseñados para apuntar hacia él, prodigan ciertas experiencias ambientales, semánticas y tóxicas, con hongos, licores, etc., que pudieran inducir o propiciar el facto. Sin embargo, estimamos que preexiste una proclividad fundamental para disolver el ego y padecer el facto místico. Radica, creemos, en una posición subjetiva que se venía previviendo. Para algunos píos, aun cuando genuinamente participaren de sus rituales, quizás estará vedado el facto místico, ya que, para que acontezca, es necesaria una voluntad, como en el sueño de abandonar, es necesaria una voluntad, como en el sueño, de abandonar la vigilancia del ego y la sensación de suficiencia en los discursos. Voy a releer porque me pegué. Para algunos píos, aun cuando genuinamente participaren de sus rituales, quizás estará vedado el facto místico, ya que, para que acontezca, es necesaria una voluntad, como en el sueño, de abandonar la vigilancia del ego y la sensación de suficiencia en los discursos. En términos lacanianos, para tener una experiencia mística, debe existir alguien que esté inscripto en la historia del mundo, que viniera gozando de la lógica fálica, de lo simbólico, y que además tenga un pie afuera, que gozara, preconociéndolo o no, de otra cosa. Quien viene buscando un facto místico y lo halla, quizás lo sienta como una conquista. A quien le acontece sin habérselo siquiera planteado y sin asideros discursivos previos, puede sentirlo como un colapso o un fracaso de sus vivencias e identidades. Todo lo que aquí se afirme al respecto serán injusticias. Cada sujeto es único. Cada persona tramita y asume el facto como puede, independientemente de los discursos que venía habitando, de lo que traía consigo o no, y de aquello a lo que pudiera aferrarse. No hay la mística, hay místicos. No hay la mística, hay místicos.